una exposición muy pobre en términos conceptuales, en términos de plantear, de definir cuál es el problema que se está viviendo en el BRAE, cuáles son los errores que se cometieron hasta ahora, que han costado la vida de más de 60 miembros de las fuerzas del orden y vidas también de civiles, y cuál es el nuevo replanteamiento de la estrategia para enfrentar a este fenómeno de violencia que se está viviendo allá en el BRAE. No hemos escuchado nada de eso. Y por lo tanto, nuestra conclusión es que el ministro actual no conoce gran cosa de defensa nacional y que tiene que asumir una responsabilidad política. Ya los peruanos estamos cansados de que sucedan hechos de sangre y no hay responsables. El último caso ha sido Bagua, donde había un conjunto de muertes y no ha habido responsable político. Y acá también no hay responsable político y por eso nosotros creemos de que debe dar un paso al costado el ministro de Defensa y el presidente del Comando Conjunto, porque ellos son los responsables de las operaciones, del diseño de la estrategia y la aplicación de la estrategia en las zonas del BRAE. Usted ha sido candidato a la presidencia de la República. Ahora pide la salida del ministro de Defensa, del ministro Rey, luego de este último ataque que se ha producido en la zona del BRAE. Si usted fuera presidente en este momento, ¿cuáles son las características que buscaría en el nuevo ministro de Defensa? Y no sé si tendría algún nombre que proponer. No, yo creo que acá lo importante es que estos cargos son de confianza. Y la confianza es en el sentido de que debe ser un especialista en el tema, que no necesariamente tenga que pasar por un concurso público o por una comisión del Congreso. Por eso se nombra cargos de confianza a los ministros. Pero acá parece que el señor Alan García toma el concepto de cargo de confianza como lo tomó un emperador romano que nombró pues de cónsul hasta su caballo. ¿Está nombrando a dedo, dice usted, o por simpatías a los ministros? Está nombrando no por bajo un concepto de que conozcan la materia, sino por otro tipo de relaciones. Estamos viendo que este ministro ya ha sido antes embajador en el Vaticano, ha sido también ministro de la producción. O sea, en teoría este señor es uno de los más sabios en el Perú. Y estamos viendo que en los hechos no conoce el tema de defensa nacional. Por eso es nuestra indignación de que el presidente de la República, el señor Alan García, haya dormido tranquilo anoche, cuando hemos tenido heridos que no podían salir del BRAE, muertos que no pueden recibir por lo menos el último descanso, porque simplemente son incapaces este gobierno de recoger sus muertos y sus heridos del BRAE. Yo creo que echarle la culpa a las condiciones meteorológicas, hablar de que falta armas modernas, etcétera, hablar desaforadamente diciendo que se declare zona de combate, estado de sitio, no sé qué, y que le metan bombas, es simplemente una muestra más de la ignorancia, de respuestas no profesionales de una persona que fue profesional de la guerra, y muestras de incapacidad para resolver un tema que se ha debido enfrentar hace tiempo y que como este gobierno demuestra incapacidad, el problema sigue creciendo y dentro de un par de años, para el gobierno siguiente, esto va a ser un problema de seguridad nacional. Bueno, sin duda. El plan integral para el BRAE del Partido Nacionalista, en 3 líneas, ¿en qué consistiría? ¿Cómo intervenir en la zona y darle, si usted quiere, viabilidad y poder frenar estos ataques? Yo creo que primero debe haber un componente que es el desarrollo, que es el componente político. Y en el componente político hay que buscar el desarrollo de la zona. Estamos viendo que es una zona que produce 200 millones de dólares en cocaína, que es una zona donde, a pesar que este mismo ministro de Defensa, cuando estuvo de ministro de la Producción el año pasado, dio disposiciones para el control de insumos, siguen ingresando más de 5.500 galones de querosene diarios y un conjunto de insumos por una sola carretera que tiene varios controles policiales y tiene, a pesar de que el 90% de las cocinas allá son a leña, hay más de 30 grifos. Entonces, tiene que haber primero presencia del Estado. Yo le digo, cuando yo he sido soldado, yo he estado en las zonas de emergencia y no había presencia del Estado. El soldado, además de administrar la base, tenía que ser cura, tenía que ser juez, tenía que ser abogado, padre, hijo, etcétera, porque no había Estado. Y en el BRAE no hay Estado, por eso se ha formado una economía informal en base a la droga. Pero eso lo saben los políticos en Lima, ¿por qué no manos a la obra? Porque digamos? el Estado peruano está corrompido en sus más altos niveles, ya estamos en un proceso de ser un narcoestado. Si no podemos, de 3 refinerías que están produciendo querosene, no podemos controlar ese querosene que ingresa al BRAE, obviamente es porque no hay voluntad política. ¿Qué batallón de la DINOES puede enfrentarse a 200 millones de dólares que ingresan al BRAE o que salen del BRAE? ¿Qué batallón puede enfrentarse si no hay un respaldo político? Entonces, tiene que haber
un componente político que busque el desarrollo a través de la presencia del Estado, a través de una estrategia de separar al campesino, al agricultor cocalero de las redes del narcotráfico. Para separarlo, usted tiene que darle una oportunidad económica rentable y viable. La oportunidad que nosotros hemos propuesto es que el Estado haga un pacto con la población cocalera. Tiene que saber cuántos son y cuántas hectáreas están sembrando y tiene que comprometerse a comprar esa producción de hoja de coca y a su vez someter, o que el campesino cocalero se someta a un proceso de reducción de cultivos de hoja de coca y reconversión de cultivos. De esa manera, entonces, el Estado puede generar agroindustrias en esas zonas. Bien. Ese es un tema. El otro tema es el tema el componente militar y el componente policial. Correcto. Aquí hay que definir cuál es la madre del cordero, cuál es el elemento fundamental ahí, si es el narcotráfico o es los remanentes armados. Nosotros sostenemos que lo que está moviendo la economía informal en el BRAE es el narcotráfico. Es el narcotráfico, y que claro. la violencia que se genera es una violencia propia de una economía informal. Entonces, hay que dar énfasis a las operaciones policiales de control poblacional y el ejército o la Fuerza Armada, el control territorial, en apoyo al control poblacional, es decir, en apoyo a operaciones policiales. Y para esto debe haber un alto comisionado por la paz y el desarrollo que no esté, como han dicho algunos congresistas, acá en Lima, sino que vaya a vivir al BRAE y sea el responsable de la ejecución de operaciones de desarrollo en educación, salud, presencia del Estado, una propuesta alternativa a los campesinos cocaleros, va a cumplir etcétera, esa función, ¿no? ¿Cómo? Se supone que el señor Valer va a cumplir esa función. Bueno, si ese señor es, bueno, pues quisiéramos ver cuál es su experiencia en estos temas, porque si se va a escoger porque es aprista nada más, entonces seguimos de Guatemala a Guatepeor. El tema amerita mucho más tiempo, le proponemos hacer